La noticia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió que los trabajadores de la llamada generación de transición del régimen de retiro tendrían un tope de 10 salarios mínimos y no de 25, alertó a las autoridades y a la sociedad sobre la crisis por la que atraviesan el sistema de pensiones en el país. Sobre los retos y la situación del sistema de pensiones que enfrenta el gobierno en nuestro país, el maestro Jesús Enrique Díaz Infante Chapa, director del sector financiero y de seguridad social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, nos ofreció su punto de vista. Es un reto de cobertura, es un reto de monto de las pensiones, es un reto de desigualdad y un reto de sostenibilidad. Es un reto de cobertura porque no todos los mexicanos gozan de pensión. Eso más o menos se resolvió hasta cierto punto con la universalización de la pensión, programas 75 mayores para las pensiones pensionistas. El tema de monto se ha calculado que para la generación que cotiza por la ley 73, pues van a recibir una pensión bastante buena, 70-80% de su último sueldo, que es lo que fue ahorita materia de controversia, una aplicación de la ley, que tiene un tope de 10 salarios mínimos. Y para la generación Afore, pues aún se calcula que más o menos las pensiones van a ser de alrededor del 26% del último sueldo. Entonces es claramente insuficiente. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, los trabajadores que comenzaron a cotizar antes de 1997 ejercerán una fuerte presión en las finanzas públicas durante los próximos 16 años. En este contexto, el especialista en temas de seguridad social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias explica los porcentajes del Producto Interno Bruto que destina el gobierno al sistema de pensiones. En 2017 se ocupaban 3.5% del PIB para pago de pensiones. Este año ya se espera gastar 4.1 puntos porcentuales del PIB en pensiones y para el 2050 se calcula que va a ser 5.7 puntos porcentuales del PIB lo que se va a destinar a pensión. Esto es mucho, es poco. Pues mira, en salud estamos gastando 2.6 puntos porcentuales, entonces ya casi estamos duplicando lo que gastamos en pensiones de lo que gastamos en salud. En infraestructura estamos gastando 2.9 puntos porcentuales del PIB, en pensiones 4.1 puntos porcentuales. Entonces, el impacto en las finanzas públicas, el reto de finanzas públicas es muy fuerte. Durante 2017, el gobierno federal destinó más de 648,073 millones de pesos para el pago de pensiones y cada año la cifra aumenta. El maestro Jesús Enrique Díaz Infante menciona los rubros sociales más afectados por el recorte de presupuesto, el cual se destina para cubrir las pensiones. No es posible, pues casi el 20% de lo que ingresa de impuestos, o 25% ya casi, se esté destinando al pago de pensiones. Y las generaciones que vienen, ¿qué va a pasar? Entonces aquí también estamos viviendo una gran crisis intergeneracional que tiene impactos negativos de movilidad social, porque desde el sexenio anterior, desde el sexenio de Peña Nieto, y sigue la política actualmente, se ha ido recortando a salud, a presión, a infraestructura para pagar pensiones. Entonces suena muy fuerte, irle cortando a la formación de capital humano y de capital físico, que es lo que detona el crecimiento del país por estar pagando pensiones. Son varias las acciones que debe implementar el gobierno federal para poder atender dos situaciones fundamentales en el sistema de pensiones: buscar reducir la carga de gasto público que tiene el gobierno y, el más importante, que los trabajadores reciban una pensión digna. Aquí las palabras del maestro Díaz Infante Chapa. Habría que hacer antes que nada, más que una reforma pensionaria o de la mano de una reforma pensionaria, una reforma hacendaria para subir los ingresos. No tenemos suficientes ingresos y tenemos que hacer esto sostenible. Y luego tenemos que ser creativos como esto de permitir el usarlo de Fonavit y subir también el monto de las aportaciones obligatorias. Y por último, revisar este tema de derechos adquiridos, la parte obligacional de tantas pensiones que se dieron en el amor. Hacer una reforma de seguridad social para garantizar una salud universal. Si la gente deja de gastar menos en salud, menos gasto de bolsillo en salud, pues entonces va a tener más gasto personal para su pensión. Entonces tenemos que ver cómo vamos a irle bajando al gasto de bolsillo de la gente a través de un sistema de seguridad social universal para que tengan más recursos para vivir. Sobre la polémica de aumentar la edad de 65 a 68 años para recibir la pensión,
El maestro del Centro de Estudios Espinosa Iglesias dijo que la propuesta más viable es la de reducir las 1.250 semanas de cotización. También hay que tomar conciencia de que vivimos más y que está cambiando la expectativa de vida. Entonces, que tiene que subir la edad de jubilación y la edad de retiro también por cesantía, pero no necesariamente las semanas de cotización, porque si no hemos cambiado el mercado laboral y la gente se sigue moviendo de la formalidad a la informalidad y de la informalidad a la formalidad, y luego a hacer emprendimientos y todo, y dejan de cotizar, pues la gente no va a estar llegando a las semanas necesarias. Entonces, hacer unas reformas en el mercado laboral para flexibilizar y todo, es importante que haya empleo y que siga la gente cotizando, pero no subir, más bien bajar las semanas de cotización. Eso es importante por lo que toca al mercado laboral. El maestro Jesús Enrique Díaz Infante Chapa, director del sector financiero y de seguridad social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, hizo un llamado a los jóvenes para que comiencen con el ahorro voluntario, porque su situación pensionaria va a ser muy precaria. Para Radio Educación, Rafael González Domínguez.